El día de ayer conocimos qué es una matriz identidad y cómo hacer una matriz aumentada, en qué consiste y cuál es su significado. El día de hoy vamos a empezar una parte muy importante y es las operaciones elementales con filas. Son tres principios básicos que nos van a ayudar a resolver cualquier tipo de ejercicio, específicamente con Gauss-Jordan. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y vamos a ver la relación que tiene la matriz identidad con este tipo de operaciones. Primeramente, una operación con filas es multiplicar o dividir una fila por una cantidad que sea distinta de cero, si estamos hablando de división. El segundo principio es sumar el múltiplo de una fila a otra fila. Y el tercero es intercambiar las filas. Estos tres principios son fundamentales para poder desarrollar operaciones con filas, que es lo que nos interesa en este apartado. ¿Por qué la relación existe con la matriz identidad? Porque precisamente lo que buscamos es transformar una matriz en una matriz identidad y con ella vamos a obtener unos valores. Hoy nos vamos a dedicar sencillamente a entender el proceso de aplicar las operaciones básicas de filas con el propósito de simplificar una matriz aumentada, entendiéndose que el simplificar es la operación de transformar una matriz de tipo cuadrado en la matriz identidad. Esa es la relación que vamos a operar. Esa es la realidad con la cual nos vamos a hacer entender en este día de hoy haciendo operaciones con filas. Este proceso también lo podemos nosotros denominar como reducción por filas. Reducir sencillamente, hacer el fenómeno de reducción utilizando las operaciones que vamos a tomar con un ejemplo. Pero antes de comenzar es importante tener en cuenta algunos detalles. Primero, la notación que nosotros vamos a tener en cuenta para la fila, para nuestro caso, va a ser f sub n. Es decir, fila 1, f sub 1, f sub 2, f sub 3, f sub n filas según la matriz que nosotros estemos en este caso manejando. Y en algunos textos es muy importante tener en cuenta que las filas no se llaman de filas, digamos, porque yo lo mando, porque yo lo digo, no. En algunos textos las filas se les conoce también como renglones. Entonces, muchas veces Fn no va a ser solamente la única notación, sino Rn. R sub renglón sub 1, renglón sub 2, renglón sub 3, etc. Eso es muy importante que lo tengamos nosotros presente para el momento de desarrollar ejercicios. Vamos a recordar. La primera operación que nosotros vamos a desarrollar, o digamos el algoritmo, el proceso para hacer operaciones con filas es multiplicar o dividir una fila por una cantidad distinta de cero. Vamos a sumar el múltiplo de una fila a otra fila, que va muy relacionado con este. Y el tercero, vamos a intercambiar las filas, es decir, podemos intercambiarlas o sencillamente sustituirlas. Esto también es muy importante, porque en uno de los pasos que nosotros vamos a desarrollar va a ser este, una sustitución. Listo, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a desarrollar el ejercicio en comento. Acá me bandeo con lo que tengo y con la edición que puedo tener hasta ahora. Vamos a resolver este ejemplo. Este ejemplo, como ustedes pueden darse cuenta, es una matriz aumentada. Tenemos una matriz de 2 por 2, ¿cierto? En inicio, si quitásemos nosotros nuestra vista de estos dos números, tenemos una matriz inicial 2 por 2 y le aumentamos otra matriz, es decir, la de estos resultados. Es decir, que en inicio tenemos una matriz de 2 filas por 3 columnas. Quiere decir que hay 2 filas, entonces vamos a bautizar fila 1 y fila 2. 4, 2 y 16 van a corresponder a la fila 1. 1, menos 5 y 70 van a corresponder, en este caso, a la fila número 2. Y tenemos 3 columnas, columna 1, columna 2 y columna número 3.
El primer paso que nosotros hacemos es multiplicar o dividir una fila por una cantidad distinta de cero. Para entender el proceso de resolución, nosotros tenemos que entender que esta matriz que está aquí, esta matriz que está acá, esta 2 por 2 parcial que tenemos aquí, la vamos a tener que transformarla en la matriz identidad. El primer paso que nosotros hacemos entonces es multiplicar o dividir una fila por una cantidad distinta a 0. Recordemos que la matriz identidad, una cuadrada de 2 por 2 es 1, 0, 0 y 1. Esta es la matriz a la cual queremos llegar. El primer paso para resolver este tipo de ejercicios, y voy a dejar la claridad que lo que vamos a hacer es ilustrar cómo operamos con fila. ¿Cómo hacemos nosotros esas transformaciones? Esos tres ejercicios básicos. Y lo iremos aplicando en operaciones como por ejemplo resolución de ecuaciones, que es un tema que va muy ligado a lo que estamos nosotros desarrollando en estos momentos. Entonces, como yo quiero transformar 4, 2, 1 y 5 en 1, 0, 0 y 1, pues comienzo por identificar las coordenadas de cada elemento, las componentes que estábamos hablando el día de ayer. Entonces, vamos a comenzar por el primer componente. El componente que se encuentra en la fila 1 y en la columna 1. ¿Cuál es ese elemento? Fila 1, columna 1, es el número 4. Ahora, tenemos nosotros que este elemento de la fila 1 y la columna 1 debe valer 1, pero resulta que aquí tenemos un 4. Entonces, nos dice la primera norma para aplicar en este caso es multiplicar o dividir por una cantidad diferente de 0 una fila. Yo quiero pensar que para transformar ese 4 en un 1, voy a dividir toda la fila que está compuesta por el 4, el 2 y el 16 entre 4, para que este elemento se me convierta en 1. Esto, ojo a lo que voy a hacer acá porque esto es muy importante que le pongamos atención. Vamos a hacerle su notación. Póngale cuidado. Fila 1. La fila 1 la divido entre 4 y me va a devolver la fila 1. Esto es una forma de hacer notar la operación que nosotros vamos a hacer con la fila. Esto en los libros aparece muy recurrentemente, por ejemplo, digamos R1, renglón 1, dividido entre 4, entre la cantidad, la operación que ustedes vayan a hacer. Entonces, en este orden de ideas, lo que vamos a hacer nosotros es tomar todos los valores de la fila 1 y los vamos a dividir entre 4. Entonces, decimos 4, 2 y 16. Lo que hacemos nosotros en este caso es dividir cada elemento entre 4. Entonces, 4 entre 4, 2 entre 4 y 16 entre 4. Esto me va a dar igual. 4 entre 4, ¿cuánto nos da? 1. 2 dividido entre 4, si ustedes simplifican, 2 entre 2 da 1, 4 entre 2 da 2, 1 medio, y 16 dividido entre 4 da 4. Ahora, hemos obtenido unos nuevos valores y vamos a hacer uso del principio número 3 que dijimos. Podemos intercambiar o sustituir la fila. Lo que hacemos nosotros ahora, sencillamente, es hacer la sustitución de la fila. Disculpen, no veo mi borrador, lo dejé olvidado por acá. Oh, señor. Lo que hacemos nosotros ahora es sustituir esta fila,
y sustituirla por estos nuevos valores. Es decir, acá tenemos 1. Entonces, 1, 1/2 y 4. Hemos aplicado el primer y el tercer postulado de operaciones con filas, los principios, digámoslos así. Multiplicar o dividir una fila por una cantidad distinta de cero. Aquí está cumplido, que es con esta operación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esto aparece en los libros. Y digamos, la gente a veces se asusta porque dicen que esto es una fórmula o que esto, mejor dicho, uno cómo lo acomoda o cómo uno lo interpreta. Lo acaba de decir exactamente. Es la manera de interpretar la operación. Y si ustedes se ponen a leer libros de álgebra lineal, lo cual recomiendo mucho a quienes vayan a iniciar su estudio en matrices, libros de álgebra lineal o de matrices en este caso, van a ver que la manera de resolver un Gauss-Jordan siempre van a aparecer este tipo de términos. Esto es simplemente una notación que indica la operación que usted va a hacer con la fila, la va a dividir entre 4 y le va a devolver la misma fila. Muy bien. Estos son pasos que requieren su tiempo, requieren la paciencia, requieren todo el amor y el cariño para resolver. Ya como ustedes se pueden dar cuenta, ha quedado resuelta parte, digamos, del ejercicio. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es seguir con el procedimiento. Ya volvimos el elemento fila 1, columna 1, igual a 1. Ya está resuelto. Ahora, vamos a tomar nosotros el elemento que se encuentra en la fila número 2, pero se encuentra en la columna 1. Fila 2, columna 1. Es este 1. Resulta que si lo comparamos con la matriz identidad, ya obtuvimos este valor que está aquí. Pero ahora nos falta este. Debajo de ese 1 debe existir un 0. Ahora, resulta que yo debo transformar este 1 que está aquí en un 0. ¿Eso cómo lo hacemos? Aplicando el segundo postulado que hace referencia, o la segunda ley, la segunda norma que hace referencia a las operaciones con filas, que nos dice que podemos sumar el múltiplo de una fila a otra fila. Entonces, resulta que ya nosotros tenemos esta transformada aquí, la fila número 1. Resulta que a la fila número 1 yo le puedo, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en el análisis de cómo hagamos nosotros las cosas es que vamos obteniendo los resultados. Entonces, si yo quiero transformar este 1 en 0, este 1 que está aquí en círculo en 0, tengo que hacer una resta. Pero ¿cómo obtengo esa resta? ¿Qué debo hacer? Acuérdense del primer postulado, podemos multiplicar o dividir por una misma cantidad, entonces, los elementos de una fila. Entonces, yo tomo la fila número 1, F1, y quiero multiplicarla por menos 1. Esto me va a devolver ¿qué? Los signos de la fila 1 cambiados. Es decir, se me van a transformar todos los elementos, si eran positivos, van a ser negativos. Entonces, hago una propiedad distributiva, menos 1, abro un paréntesis, 1, 1/2 y 4, que son los elementos de la fila número 1. Y los multiplico todos por menos 1, pues voy a obtener como igual menos 1, menos 1/2 y menos 4. Como una propiedad distributiva. Este multiplica a este multiplica a este y este multiplica a este. Que son los elementos de la fila. Listo. Ya tenemos la fila transformada. Es más, voy a aventurarme a hacer las cositas más bonitas, más fáciles y sobre todo entendibles para ustedes. Listo. Ahora, resulta que esa fila, a esa menos fila 1, le voy a sumar la fila número 2. ¿Para qué? Para de esta manera obtener la fila número 2 nuevamente. Recuerden, esto es una manera de representar simbólicamente las operaciones. Es decir,
Le cambio los signos a la fila 1, volviendo los negativos. Hecho eso, le sumo los valores de la segunda fila y voy a obtener nuevamente el valor de la segunda fila. Quiere decir que acá le voy a sumar la fila 2 aquí inmediatamente debajo. Tomo el valor 1, el valor menos 5 y el valor 70. Hago una línea y empiezo a sumar en columna. Menos 1 más 1, ¿cuánto nos da? Mismas cantidades, distinto signo, da 0. 1 medio menos 1 medio menos 5, ¿cierto? Esto es una operación entre fracciones. Entonces, ustedes toman 1 medio y le van a sumar 5 negativos. Esto es una operación de suma. Ustedes lo que hacen acá, como son dos cantidades que tienen el mismo signo, entonces dejan el signo negativo, que es el prominente. Este 5 enteros lo transforman a medios. ¿Cómo transforman 5 enteros a medios? Simplemente multiplican 5 por 2 y lo dividen a su vez entre 2. Eso les da menos 1 medio menos 5 por 2, 10 medios. Eso se llama operación de transformar una cantidad entera fraccionaria. Y lo que hacen es una suma, divinamente dejan el mismo signo, dejan el mismo denominador, y 1 y 10 da 11. De esta manera tenemos 11 medios. Y finalmente, 4. Tienen 4 negativo y le van a sumar 70, pues obviamente va a quedar positivo y restan 70 menos 4, 66. Estos valores que acabamos de obtener acá, 0, 11 medios, menos 11 medios y 66, son los nuevos valores que van a ir acá. Aplicamos el tercer principio. Podemos intercambiar filas o sustituirlas. Entonces, en vez de este valor que están acá, lo que hacemos nosotros sencillamente es reemplazarlo por la nueva operación de fila 2. Entonces decimos que ya esta vale 0 menos 11 medios y 66. Esto nos lleva a deducir que hemos obtenido el 0 para la fila 2 y la columna 1. Y aquí ya tenemos el valor transformado. Mis queridos amigos, esto es el principio básico de la resolución de Gauss-Jordan. El modelo de Gauss-Jordan, aunque en inicio pueda parecer algo complicado, es un principio fácil para poder resolver muchas veces las ecuaciones. A veces nosotros pensamos que reduciendo, igualando o haciendo sustitución va a ser más fácil la cosa, o incluso gráficamente, y resulta que a veces nos vamos a enredar mucho más. Bajo este orden de circunstancia, el método que vamos a observar, que se llama modelo Gauss-Jordan, por el nombre de sus fundadores, el modelo Gauss-Jordan nos brinda la facilidad de resolver ecuaciones o matrices cuadradas. Esto es muy importante. De n filas por n columnas. Esto es muy importante porque nos va a brindar la facilidad, o su algoritmo, su proceso, va a ser muy sencillo de resolver. No va a tener enredos, no va a tener compliques, y solamente siguiendo los 3 principios descritos, bien manejados, vamos a obtener la solución de muchas ecuaciones de n incógnitas y de n soluciones. Eso es fundamental. Y solamente se necesita tener en cuenta la práctica. Y esta notación que no es de paniquearse o no es de asustarse, simplemente la manera de cómo representamos las operaciones. De esta manera, hay que tener muy presente que Gauss-Jordan es una herramienta supremamente útil para resolver cualquier tipo de ecuación.